Bueno, y seguimos hablando de este tema. El Papa Francisco va a llegar durante esta jornada a nuestro país, por lo que ya se trabajan, como nos comentaban, los últimos detalles para dar inicio a las actividades que va a realizar el pontífice durante estos 4 días en Chile. Hablamos en detalle sobre este tema con Valeria López, vaticanista y vocera de Voces Católicas. Valeria, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Por supuesto, a la espera, alrededor de las 8 de la noche, entonces vamos a tener al Papa Francisco en tierra chilena. Y ahí parto quizás por lo más general, con esta previa, con toda la conversación, la discusión en algunos casos que se ha dado sobre la visita del Papa Francisco a Chile. ¿Cuál crees tú que es quizás el gran objetivo que tiene esta visita pastoral, que para algunos también va más allá de lo pastoral? Sí, este viaje apostólico que tiene efectivamente un contenido sobre todo pastoral, ¿no es cierto? Es un viaje que busca llevar el mensaje que el Papa Francisco en cierta medida ha hecho como eje de todo su pontificado y que lo ha ido reiterando en cada viaje apostólico, que es un mensaje de paz y sobre todo de la cultura del encuentro. Al Papa le interesa generar y crear puentes, vínculos. Ha hablado desde el mismo cónclave en el que fue elegido de una iglesia en salida. Y eso es lo que nos viene a proponer, ¿no es cierto? Poner la mirada en las periferias, o sea, en aquellos grupos, ¿no es cierto?, de los más vulnerables, los que en general han sido invisibles para la sociedad. Un Papa muy conectado con los más pobres, no solamente en este pontificado, sino cuando también llegó a ser arzobispo de Buenos Aires. Así es. El Papa Francisco ha pedido, sobre todo, y lo ha dicho, ¿no es cierto?, cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres. Sobre todo porque él identifica en la pobreza, ¿no es cierto?, una dignidad en el pobre, en su cultura del trabajo, en su intención de salir adelante. Y quiere una iglesia que esté atenta también a esas características, ¿no es cierto?, a esa dignidad especial del ser humano, aún despojado de toda riqueza. Ese es uno de los temas que claramente ha marcado el pontificado de Francisco I, pero ¿cuáles son los otros que podríamos ver aquí en nuestro país? Hay, por ejemplo, reuniones quizás breves en algunos casos, pero que son bien significativas, donde el mensaje del Papa Francisco podría imprimirse en esta visita. Sí, el Papa Francisco por algo eligió también los lugares que eligió visitar aquí en Chile, ¿no es cierto? Al querer ir a la Araucanía, querer visitar también Iquique. Hay un tema que es, por ejemplo, el de los migrantes, ¿no es cierto? Que el Papa Francisco se lo ha tomado de un modo, te diría que casi personal, lo ha cargado sobre sus espaldas. Y por ponerte un ejemplo, en la Curia Romana él creó un nuevo dicasterio para el desarrollo integral del hombre, y es una de las oficinas de ese dicasterio está relacionada con el tema de refugiados y migrantes. Y él no puso en la cabeza de esa sección a un cardenal prefecto, a un subsecretario, sino que la asumió él directamente. No es menor que él sea, de hecho, el primer papa no europeo. Claro, entonces, bueno, su propia historia. A veces nosotros también tenemos que entender que el romano pontífice, además del lugar que ocupa para los católicos como cabeza de la Iglesia, vicario de Cristo, llega también a ese ministerio con su propia historia de vida, ¿no es cierto?, que es imposible sacar al hombre del Papa. Entonces el Papa también ha vivido en carne propia lo que es la experiencia de una familia de inmigrantes, ¿no es cierto?, como fueron sus padres que llegaron a Argentina, y eso también lo tiene a él muy enfocado en el tema de la migración, que además es un tema que en los últimos años ha golpeado con nuevas características, no solo a Chile, sino globalmente. Claro, y toda una discusión respecto a eso. Importante también lo que va a hacer en Temuco. Hay reuniones justamente con los pueblos mapuches. Ya veíamos en el despacho de César Campos anteriormente que la misma Machi Francisca Linconao busca con sus cercanos poder juntarse con el Papa Francisco. Hay un tema ahí también bien relevante que marca la pauta de esta visita. Sí, los pueblos originarios es otro tema al que Papa Francisco le ha dedicado mucha atención. De hecho, en la misa que va a celebrar en Temuco, en el aeródromo, previamente va a haber una rogatoria que va a estar a cargo de una veintena de mapuches que representan distintas comunidades. Esa es una forma también de hacer visible a los pueblos originarios, ¿no es verdad? Si va a tener la posibilidad o no de reunirse con algunas personas en particular, sabemos que después de la misa hay un encuentro, pero no sabemos con quiénes. La agenda, para qué decirlo, ya lo hemos comentado mucho, es demasiado apretada. A último momento se han hecho algunos ajustes tratando de maximizar realmente la presencia del Papa en Chile. Veremos qué puede hacer en estos 3 días. Por eso va a ser importante escuchar las homilías, los discursos que entregue el Papa Francisco, y muchos esperan, y también ha generado algo de crítica, que por lo menos en lo que se entiende de las actividades del Papa Francisco no haya una reunión con víctimas de abuso por parte de sacerdotes chilenos, que de hecho ha sido un gran tema cuando vemos, por ejemplo, la encuesta Latinobarómetro de la semana pasada, donde dice que Chile es uno de los países de la región que tiene la peor percepción con respecto a la Iglesia Católica. Sí, todavía no sabemos si se va a reunir o no con víctimas de abusos sexuales cometidos por clérigos. Lo ha hecho en otros lugares
y de hecho incluso en sus misas en Santa Marta, esa misa que celebra tan temprano todos los días a las 7 de la mañana, ha convocado también a víctimas de abusos sexuales. Lo que el Papa ha dicho sobre ese tema lo ha reiterado y ha sido enfático: tolerancia cero, transparencia, hay que ir hasta el final en este tema, hay que erradicarlo, es un cáncer en la Iglesia. Entonces, no sería impensable que se reúna también con algunas víctimas. ¿En tu opinión debería darse esa reunión, siguiendo lo que ha sido el discurso del Papa Francisco? Yo creo que le haría muy bien a Chile. También sería como un testimonio del Papa, que ha sido muy congruente entre lo que él predica y lo que hace. Entonces, si se dieran las condiciones, si se diera el espacio que pudiera recibir a las personas que han sufrido, digamos, lo impensable, ¿no?, en materia de lo que es el abuso sexual, me parece que sería muy bueno. Claro que sí. Los críticos, con respecto a si no se da esa reunión o ese acercamiento, que puede ser de distintas formas, apuntan más bien a el proteccionismo que históricamente ha hecho el Vaticano con respecto a las situaciones que se han dado con clérigos, con sacerdotes, ya que obviamente el obispo Barros suena muy fuerte. Como también esto se enmarca en lo que es la visita papal, porque evidentemente, ya lo decía el cardenal Esati, hay que quedarse con las virtudes en una iglesia que evidentemente está en una situación compleja. Sí, o sea, explicar lo que ha significado para la Iglesia en Chile el tema de los abusos sexuales, la verdad es que no se varía una mañana entera, pero es un dolor enorme y es una herida y una grieta enorme en nuestra Iglesia, y de eso como Iglesia nos tenemos que hacer cargo. Cuando digo como Iglesia, no me refiero solo a la jerarquía, que es el mínimo porcentaje que compone la Iglesia católica. La mayoría somos los laicos, ¿no? Y también hay que tener una actitud de autocrítica. ¿Dónde estaba cada uno de nosotros cuando esto pasaba? ¿Por qué no fuimos representativos para poder que la gente se acerque a nosotros, estar involucrados en estos temas? Yo no sé si hablar de proteccionismo en la Curia Romana, y si lo hubiera, no me cabe duda que el Papa Francisco, dentro de lo que está trabajando en la Curia Romana, es por generar un cambio, ¿no es cierto? Más que una revolución, yo digo una reforma o una innovación. Claro, se hablaba de un Papa reformista desde el inicio, desde la llegada, cuando por ejemplo hizo todo un cambio a lo que era la tesorería, podríamos decir. El tema económico, el Banco Vaticano. Claro, que en justicia ya había empezado Benedicto XVI, hay que reconocerlo, pero que el Papa Francisco siguió avanzando. Y ciertamente esta reforma, a lo que apunta el Papa, es primero a una conversión personal. O sea, para él no tiene sentido cambiar una persona de una oficina a otra, de un dicasterio a otro, eliminar uno, sumar otro, a los que no piensan como él directamente hacerlos a un costado, sino que él está primero pensando en una conversión personal, para que después esa conversión personal de todos los que trabajan en la Iglesia pueda traducirse en una transformación a nivel institución, ¿no es cierto? Y es un camino que hay que recorrerlo de a poco. El Papa tiene una mirada de muy largo alcance, no es así cortoplacista para hacer quizá cambios que generen impacto, pero que a la larga no echen raíces en la Iglesia que él está pensando. Valeria, se ha hecho mucho también la comparación o el símil con la primera y única visita que hemos tenido de un Papa, que fue Juan Pablo II, donde evidentemente estuvo marcado por la dictadura. ¿Cómo se hace el cambio años tras esta situación, tras este hecho histórico y los distintos errores y por supuesto las atrocidades que se dieron en ese tiempo, con la visita del Papa ahora, ya en democracia, ya con temas totalmente distintos, pero con una mirada también que es bien dual en términos de la sociedad chilena con respecto a el catolicismo y por sobre todo lo que infunde también a la religión católica? Sí, es inevitable tender a comparar la visita de Juan Pablo II con la de Francisco. Yo creo que no, es que no le encuentro como el punto en común para hacer la comparación, más allá del hecho de que un romano pontífice por segunda vez, digamos, tenemos la bendición de que pise el suelo chileno. Las circunstancias históricas eran absolutamente diferentes, pero además también hay unas diferencias a nivel global, no solo en Chile, sino también para la Iglesia en todo el mundo, ¿no es cierto? Lo que vos mencionabas al principio, de lo que puede ser quizá una percepción positiva de la Iglesia que ha bajado en el último tiempo. Quizá esta no sea una visita de masas, digamos, de millones de personas congregadas buscando ir a ver a Francisco, pero pensemos también que Francisco acaba de pasar por Myanmar y por Bangladesh, donde el porcentaje de católicos es del 1%. E igual para el Papa fue importante ir a hablarle a ese 1% y también a los budistas, a los musulmanes, porque están viviendo, sabemos, una de las crisis humanitarias más importantes. Entonces, hay muchas perspectivas de las cuales la comparación es muy compleja. Es cierto que Chile atraviesa, digamos, una circunstancia muy distinta. Hoy es un país donde la libertad, la democracia, la posibilidad de manifestarse, incluso con todas las opiniones que ha habido con relación a la visita, muchas de esas muy críticas, son bienvenidas. O sea, en definitiva revelan
un pueblo maduro, un pueblo que discierne sobre lo que le pasa y que además tiene la libertad de expresarlo, ¿no es cierto? Lo cual es muy importante. ¿Cómo ves tú la reunión con la presidenta Bachelet? También es bien relevante. Ahora todavía no hay una reunión concertada o una posibilidad de reunión con el presidente electo, Sebastián Piñera. Sí, el protocolo indica que con quien se reúne el Papa es el presidente en ejercicio, ¿no es cierto? Que es en definitiva quien ha sido quien es el anfitrión y quien ha invitado, ¿no es verdad? Porque además, claro, además de ser invitado por la Iglesia, también ha sido invitado en reiteradas oportunidades por el gobierno. Entonces es la presidenta Michelle Bachelet la que oficia de anfitriona y la única con la que debería tener, según indica el protocolo, un encuentro privado. Eso no significa que el presidente electo esté también presente en la ceremonia de bienvenida, pero no del encuentro privado claro, que muchos tiene. Dicen que una reunión con el presidente electo Sebastián Piñera podría de alguna manera no dejar clara esta dualidad que tiene todos los pontificados, que es de ser líder de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo jefe de Estado. Ser jefe de Estado. Es difícil, digamos, conciliar o comprender cómo se concilian esos dos roles, ¿no es cierto? Ahí hay todo un trabajo por parte de la gente que maneja la agenda del Papa y el protocolo que son muy cuidadosos. Y que no debe ser fácil. Absolutamente, tiene que ser muy complejo. De la pauta. Sí, y eso siempre es bienvenido, ¿eh? En general a los católicos nos gusta ver un Papa que en cierta manera es muy auténtico y que cuando siente que puede salirse de ese protocolo estricto, lo hace. Así que yo creo que hasta que el Papa no deje solo chileno no podemos dar por sentado lo que hará, lo que no hará. Hay que ir viendo cómo se van dando las cosas. En principio la agenda que tiene es muy ajustada, es amplísima. La verdad es que se va a reunir con todas estas periferias existenciales que a él le importan tanto, desde pueblos originarios, los pobres, la cárcel, los jóvenes. Entonces hay un mensaje de mucha esperanza y también de hacerse sentir parte, ¿no? Como que no estamos solos, que fue el mensaje que mandó antes de viajar a Chile y a Perú. Voy para que sientan que no están solos en este camino. Claro, en esa dualidad que comentábamos, Valeria, ahí uno recuerda la visita que tuvo en Bolivia, sí, con las declaraciones que hizo con respecto al tema marítimo con Chile. Él habló de diálogo, no hizo una apreciación con respecto a si había que no cortar con una solución, pero evidentemente eso en algún minuto fue caldo de cultivo para declaraciones del propio presidente de Bolivia, Evo Morales, quien dijo que efectivamente el Papa de alguna manera estaba apoyando la demanda marítima. ¿Tú crees que ese tipo de temas y otros más, que son más del carácter de jefe de Estado que jefe de una iglesia, pueden de alguna manera complicar la visita de Papa Francisco? Es que mira, como jefe de Estado él no debería involucrarse en temas que atañen a otros dos jefes de Estado, ¿no es cierto? Como sería el tema de Chile y Bolivia. Esa es la máxima debería de todos, exacto, se supone. No debería interferir porque es un tema bilateral. Además es un tema que, a diferencia de cuando él visitó Bolivia, ya está, digamos, en una corte internacional. Entonces él no debería manifestarse. Ahora, uno de los grandes riesgos del pontificado de Francisco, que tienen que ver también con su personalidad y su autenticidad, es que él se expone, o sea, en su forma de ser y todo queda expuesto, sobre todo, y en el sentido, en esto quiero ser claro, de que se instrumentaliza mucho, digamos, la figura del Papa Francisco. A mí me ha tocado leer en estos días lo que aparecía en las redes sociales y en los medios de comunicación en Argentina, porque no va a Argentina, ¿no es cierto? Entonces, ha sido un gran tema también. Claro, se supone que él dijo ahora que siempre que pasa por el espacio aéreo de los países, digamos, manda un mensaje. Y que estén atentos los argentinos porque va a mandar un mensaje muy interesante cuando esté pasando por suelo argentino. Así que yo creo que todos van a estar pendientes de qué va a pasar alrededor de las 6 de la tarde cuando esté cruzando el espacio aéreo de Argentina. Pero en Argentina un claro ejemplo de eso, de instrumentalizar la figura del Papa, donde vemos que todos los sectores políticos, todos los actores políticos se arrogan, digamos, lo que el Papa quiso decir, lo que no quiso decir, al punto que incluso la Conferencia Episcopal ha tenido que sacar un comunicado por eso. De hecho, las tesis varias que han dado de alguna manera cuenta de por qué Francisco no ha llegado a Argentina, es una de ellas va justamente al tema político. Sí. A una Argentina que aún no está preparada para recibir al Papa Francisco, distinto a cuando era el arzobispo de Buenos Aires. Obvio, claro. Exacto. Entonces el Papa, yo entiendo porque él no lo ha dicho y tampoco quiero poner, digamos, en mi boca palabras del Papa, pero creo que no están dadas las condiciones para que el mensaje que él tiene para llevarle a Argentina sea recibido, digamos, y dé todos los frutos y tenga un legado, porque por el momento siguen habiendo actores en la sociedad que se arrogan o la cercanía al Papa, o por qué va o por qué no, si era kirchnerista o antikirchnerista y ahora sí que es kirchnerista. O sea, es tan complicado porque también tratar de encasillar al Papa Francisco en un partido político o de izquierda o de derecha o conservador o progresista, la verdad es que descoloca porque el Papa desconcierta y no puede ser encasillado en ninguna de esas categorías. Entonces quizás por eso lo que dicen algunos de que las condiciones no están dadas para que su mensaje realmente caiga en un terreno fértil
sea verdad, ¿no es cierto? Pero igual los argentinos seguimos esperando que vaya pronto. Como tú dices, van a estar atentos al mensaje que tenga para dar. Lo da en el avión, cuando Sí, llega, cuando se sí, va, después su visita sí, a Perú, que evidentemente va a marcar la pauta de los próximos días. Valeria, te queremos agradecer, No, comentar gracias a también lo que ustedes. va a ser esta visita que, como ya lo decíamos, va a ser cubierta por TVN, Canal 24 Horas, 24horas.cl en todos sus detalles. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Que esté muy bien, cuídate.